Bueno, muy buenos días. Mi nombre es El Friendlis. El día de hoy vengo a explicarles el capítulo uno del telesquemario. Y pues nada, en este capítulo uno nos vamos a encontrar con un tema que se llama control de potencia. Entonces, ¿en qué consiste el control de potencia? El control de potencia es una de las cuatro funciones del automatismo. Se encarga de conectar o desconectar la alimentación de los receptores según las órdenes de la unidad de proceso de datos. Em, Esto es en basado en información de captadores y mandos. En accionamientos de máquinas se usan principalmente motores asíncronos de jaula, controlados por arrancadores que funcionan de seccionamiento, protección y conmutación. Estos arrancadores se utilizan en tres tipos: todo o nada, arrancadores electrónicos y variadores de velocidad electrónicos. Más adelante vamos a ir hablando de estos temas. Esos son los temas que vamos a tratar, que son las funciones y constitución de los arrancadores, el seccionamiento, protección contra los cortocircuitos, protección contra las sobrecargas, conmutación todo nada, asociación de los aparatos, la coordinación, los aparatos de funciones múltiples, componentes modulares, arrancadores y variadores de velocidad electrónicos, elección de un contactor, elección de un variador, elección de un dispositivo de protección. Entonces vamos a empezar acá con las funciones y constituciones de los arrancadores. Tenemos tres, que son el seccionamiento, la protección y la conmutación. El seccionamiento sirve para manipular las instalaciones o las máquinas y sus respectivos equipos electrónicos. Con total seguridad es necesario disponer de medios que permitan aislar eléctricamente los circuitos de potencia y de control de la red de alimentación general. La protección se encarga de que todos los receptores pueden sufrir accidentes eléctricos, como sobretensiones o ausencia de fases, cortocircuitos, y también mecánicos, como el calado de un rotor y las sobrecargas. Todo lo que provoca un aumento de corriente y riesgos de daños. Para evitarlo, los arrancadores deben incluir las siguientes protecciones, que son protección contra cortocircuitos y protección contra sobrecargas. La conmutación consiste en establecer, cortar y, en caso de la variación de velocidad, ajustar el valor de la corriente absorbida por un motor. Según las necesidades de esta función, pueden realizarse con aparatos electromecánicos como contactores, disyuntores, motores, y eléctricos tales electrónicos como los relés, los contactores estáticos, arrancadores ralentizadores progresivos, variadores y reguladores de velocidad. Acá tenemos el seccionamiento, que pues lo acabé de explicar, y pues acá se utilizan equipos electrónicos tales como los accionadores y los interruptores accionadores, disyuntores y contactores de inyectores. Acá tenemos la protección contra los cortocircuitos, en los cuales son los más conocidos como los fusibles y los disyuntores o interruptores termomagnéticos. Un cortocircuito es el contacto directo entre dos puntos distintos de potencial que causa un aumento de repentino y muy alto, capaz de dañar equipos, cables, y sus causas incluyen cables dañados, la humedad, errores de conexión o fallas en equipos. Acá tenemos la protección contra sobrecargas. Acá encontramos los diferentes tipos de relés, que pues los más conocidos son los relés térmicos de biláminas, relés de sondas PTC, relés de máxima corriente y relés electrónicos con funciones avanzadas. Entonces, las sobrecargas son fallas comunes en las máquinas y provocan un aumento de corriente y calor en el motor. Si supera la temperatura límite del aislamiento, se reduce la vida útil del motor, y pues la temperatura nominal, por así decirlo, la normal, es de 10 grados Celsius. Eh, Aunque una sobrecarga breve no exige detener el motor, es clave volver pronto a condiciones normales. Y pues para esto se utiliza la protección contra sobrecargas, que pues acá tenemos los diferentes relés que acabé de nombrar. Las necesidades que ellos cubren son prolongar la vida útil del motor, evitar paradas inesperadas y permitir un rearme rápido y seguro para volver a poner en funcionamiento nuestro proceso.
Acá tenemos las diferentes descripciones de nuestros tipos de relés y pues voy a dar una breve explicación. Los relés de bilámina son aquellos que protegen los motores de sobrecargas prolongadas. Funcionan con tres biláminas que se forman por el calor generado por la corriente. Si la corriente es alta, se deforman lo suficiente para abrir el circuito y detener el motor. Solo pueden rearmar cuando se enfrían. Son ajustables, detectan pérdida de fase y pueden tener un rearme manual o automático. Los relés con sondas PTC protegen el motor midiendo su temperatura real. Cuando esta supera su límite, cuando esta supera el límite que es su TNF, la sonda cambia su resistencia y el relé activa una alarma o detiene el motor. Puede tener un rearme automático o manual. Detecta fallas como corte, cortocircuito o pérdida de alimentación. Relés de máxima corriente. Se usan para proteger instalaciones con picos de corriente frecuentes. Son adecuadas para los relés térmicos, no sirven debido a los arranques frecuentes o cambios bruscos. El funcionamiento de estos es detectar sobrecargas rápidas. Este contiene una bobina que genera un campo magnético que mueve una armadura abriendo contactos para cortar la corriente. Este es su principio de funcionamiento. Acá tenemos un relé de control y de medida que pues sus principales características es el control de tensión, detecta una subtensión y activa alarmas y corta la alimentación. Tiene un control de alimentación de fases, o sea que detecta los cortes de fases para evitar daños a la instalación. Tiene un control de orden de fases, evita daños mecánicos por inversión de fases. Tiene control de la resistencia de aislamiento, o sea que previene los fallos peligrosos por aislamiento defectuoso. Control de variables, o sea que monitorea las tensiones o las corrientes específicas para operaciones más seguras. Tiene un control de nivel de líquidos, o sea que protege, por ejemplo, bombas para evitar un descabezado. Este tipo de relés recurren las necesidades de protección adicionales sin necesidad de relés de multifunción, como los que nombré anteriormente. Acá tenemos el tema de asociación de aparatos, la coordinación. Entonces, un arrancador cumple con 4 funciones básicas: el seccionamiento, la protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas y conmutación. Estas funciones pueden lograrse combinando aparatos de monofunción. Al asociarlos es fundamental elegir el calibre adecuado según la potencia del receptor y asegurar una coordinación eficaz entre las protecciones en caso de un cortocircuito. Acá tenemos un ejemplo de asociación que empezamos con el seccionador, luego los fusibles, un contactor, un relé térmico para finalmente llegar a nuestro motor. Acá tenemos aparatos de funciones múltiples. Entonces, reúnen varias funciones del arrancador como protección y conmutación en un solo equipo. Ventajas: ocupan menos espacio, simplifican el cableado, mantenimiento y repuestos. Ejemplos: contactor disyuntor, disyuntor magnético y un disyuntor motor. Acá tenemos un ejemplo de estos equipos de multifunciones. Componentes modulares son dispositivos diseñados para automatizar y optimizar sistemas eléctricos en edificios e industrias. Usos que normalmente se les da a este tipo de componentes es controlar la iluminación, la climatización, el riego, ventilación, puertas, etc. Las ventajas es que tienen un tamaño compacto, es de fácil montaje y pues tiene una alta seguridad contra incendios, es compatible con autómatas programables para la gestión centralizada. Acá tenemos nuestros arrancadores y variadores de velocidad electrónicos, que pues el control todo nada mediante contactores es común para accionar motores eléctricos, ya que permite encender o apagar a distancia de forma segura y sencilla, integrando señalización como contactos auxiliares. Sin embargo, se presentan limitaciones como picos de corriente en el arranque, sacudidas mecánicas y operación
a velocidad constante. Para solucionarlo se emplean estos arrancadores o variadores electrónicos que permiten arranque y paradas suaves, así como el ajuste preciso de la velocidad según la aplicación de estos sistemas mejoran el rendimiento de la seguridad y la eficiencia de nuestro motor, alargando de esta forma su vida útil. Acá tenemos los principales tipos de variadores. Tenemos un rectificador controlado, un convertidor de frecuencia y un regulador de tensión. Los variadores son dispositivos que se ajustan a la energía eléctrica suministrada a un motor para controlar su velocidad de arranque, y pues existen tres tipos, con estos que acabo de nombrar. Y pues nada, pasemos al siguiente tema. Las principales funciones de los arrancadores y variadores de velocidad electrónicos. Entonces, tenemos acá dos de sus funciones, que son aceleración y desaceleración controladas. Los variadores permiten definir rampas de aceleración y desaceleración lineales o en S, regulables en el tiempo. Esto evita sacudidas mecánicas y permite transiciones suaves entre estados de velocidad, incluso más rápidos o lentos que la desaceleración natural. Tenemos la variación y regulación de velocidad. Este sistema en lazo abierto, variador sin regulación. La velocidad se fija según una consigna, una tensión o una corriente, pero puede alternarse o alterarse ante perturbaciones como variaciones de la carga o tensión. El sistema en lazo cerrado compara continuamente la consigna de una señal de realimentación y corrige automáticamente la velocidad. Esto garantiza una mayor precisión e inmunidad ante las perturbaciones. Acá tenemos otras de sus tres funciones, que son la inversión del sentido de marcha. Es posible cambiar el sentido de giro de un motor de forma controlada, ya sea tras detener completamente el motor, o sea, sin frenado, o durante la desaceleración con frenado eléctrico para lograr inversiones más rápidas y seguras. 4. Protección integrada. Los variadores modernos ofrecen protección térmica interna y del motor mediante microprocesadores que analizan la corriente y calculan el calentamiento. En caso de sobretemperatura, se emite una alarma o se detiene el sistema. También incorporan protección contra cortocircuitos entre fases o a tierra, sobretensiones o a caídas de tensión, desequilibrios o pérdidas de fase. El funcionamiento en condiciones monofásicas. Ok, acá tenemos ya el siguiente tema, que es la elección de un contactor. La elección de un contactor adecuado para una aplicación concreta implica asegurarse de que el aparato pueda establecer, soportar e interrumpir la corriente del receptor sin causar recalentamientos ni desgaste excesivo entre los contactos. Para hacerlo correctamente, es necesario considerar 1. El tipo y características del circuito. 2. Condiciones de explotación. 3. Condiciones del entorno. Algunos ejemplos según la aplicación serían los siguientes. El control de un circuito resistivo. En este caso, la aplicación pertenece a la categoría AC1. Por ejemplo, resistencias de calefacción. El calentamiento de un contactor depende principalmente de la corriente nominal y el tiempo que ésta pasa por el contactor. Control de un motor asíncrono de jaula. Se utilizan categorías de empleo AC3 para cortes con motor lanzado o AC4 para cortes con motor calado. El calentamiento del contactor depende de la corriente nominal, el pico de corriente al arrancador del motor y la energía de arco de corte. La frecuencia de los ciclos de maniobra también influye en el calentamiento. Control de receptores con picos de corriente elevados en el arranque. Esto es común en aplicaciones como los transformadores o las baterías de condensadores. La corriente de cresta en el arranque puede ser mucho mayor a la corriente nominal, por lo que el poder de cierre del contactor debe ser lo suficientemente alto para evitar la apertura no controlada o la soldadura de los contactos.
Acá pasamos al siguiente tema, que es la elección de un variador. El uso de los variadores de velocidad sigue en aumento, aunque todavía no supera al de los contactores para aplicaciones comunes. Los fabricantes proporcionan tablas en sus catálogos que facilitan la selección del variador adecuado. Esas tablas se basan en condiciones de funcionamiento normales y consideran factores como tipo de motor, ya sea alterno o continuo, tensión de la red, la cual alimenta el motor, potencia del motor necesaria para determinar el variador apropiado. En conclusión, los contactores y variadores de velocidad de inyectores y relés son componentes claves en los sistemas eléctricos para garantizar el control, protección y eficiencia. Los contactores se utilizan para conectar y desconectar circuitos. La elección del contactor depende del tipo de carga, el entorno y la frecuencia de maniobras. Su función principal es interrumpir o establecer la corriente en aplicaciones específicas como el control de motores. Los variadores de velocidad permiten controlar la aceleración, velocidad y desaceleración de los motores. Son esenciales para evitar picos de corriente y sacudidas mecánicas durante el arranque y la parada, mejorando la eficiencia operativa. Los inyectores son dispositivos de protección contra cortocircuitos y sobrecargas. Se utilizan para interrumpir el paso de la corriente cuando hay una falla, protegiendo tanto a los equipos como a las personas. Relés se emplean para proteger circuitos de sobrecorrientes y variaciones de tensión. Los relés de control y medida monitorean parámetros específicos como la tensión o la resistencia de aislamiento y pueden activar alarmas o interrumpir el suministro eléctrico en caso de fallas. La correcta selección y coordinación de estos dispositivos asegura el funcionamiento seguro y eficiente y duradero de los sistemas eléctricos, adaptándose a diversas aplicaciones y condiciones de trabajo. Y pues nada, muchas gracias.